Presidente de la República, José Raúl Mulino, dijo claro, conciso y preciso que no se va a importar arroz y que inmediatamente dijeron que se iba a dar una importación de arroz de 60.000 quintales, que es solo, según me dijeron, el 2% del arroz que consumen los panameños. Apareció el arroz, apareció como por arte de magia, y que no se va a importar. Vamos a ver si Omar enciende la cámara, el micrófono, para que me diga básicamente qué es lo que pasó, por qué apareció el arroz de repente cuando se decía que no había arroz y por eso se iba a importar. Omar, cámara, micrófono, que no tengo nada más que 15 minutos. Es lo que me queda hasta las 8. Ahí está. Adelante, Omar. Buenos días. Buenos días, Álvaro. Bueno, Álvaro, tú como periodista y como ya una persona con mucha experiencia en el periodismo, sabrás, Álvaro, que el manejo de la información hoy en día, en la época que vivimos y durante muchos años, la información es un poder, es un arma. Hace 80 años, una persona experta en información dijo que una mentira dicha 500.000 veces se transforma en una gran verdad. Álvaro, nosotros tenemos un problema actualmente en el sector arroz. Tú tienes que recordar que existen dos grandes grupos, la parte industrial y la parte productora. Mira, Álvaro, en los últimos 5 años que hubieron del gobierno de Nito, sin contar lo del gobierno de Varela, aquí se importaron solamente por desabastecimiento y utilizando otra figura para poder legalizar las importaciones a este país. La cadena agroalimentaria le aprobó a la industria 8,1 millones de quintales de arroz, sin contar lo que por obligación entraba todos los años de los tratados TPC y OMC, que en tratado, para que tengas una idea, en el 2020, Álvaro, aquí la cadena dirigida por el ministro Valderrama y por muchos compañeros dirigentes de este país, se aprobaron 2,3 millones de quintales de arroz, más 2,3 millones de quintales, y aparte, por convenios ya pactados, entró 511.764 quintales más 214.000. Prácticamente en el 2020 a este país entraron 3 millones de quintales de arroz. En el 2021, Álvaro, fue tal la exageración del año anterior de arroz que entró, que en el 2021 no fue necesario importar. En el 2022 se importaron 600.000 quintales por desabastecimiento, y por los tratados de libre comercio se importaron 575.000 más 214.000 quintales, Álvaro. En el 2023 se importaron 3,5 millones de quintales de arroz, y por los tratados pactados se aprobaron, se trajeron 609.000 quintales de arroz cáscara más 214.000. Y en este año, antes que Nito se fuera de la presidencia, se aprobaron 1,7 millones de quintales de arroz, y por los tratados comerciales se trajeron 646.000 quintales por un lado, y por el otro lado 214.000 quintales, haciendo un total de más de 2 millones de quintales. Entonces, Álvaro, micrófono. Aquí, ¿me escucha? Sí, ahora sí. ¿Aló? Sí. ¿Qué es lo que está pasando, Álvaro? El problema de la importación en este país es quién trae el arroz. Durante los últimos 5 años, el gobierno pasado le pasó ese monopolio de la importación, se lo pasó a la industria, violando en los últimos 3 años, es decir, en el 2022, 2023 y 2024, violaron el tratado TPC porque le quitaron la cuota que le correspondía a los supermercados de arroz blanco.
se la quitaron durante 3 años y se la entregaron a la industria. Entonces, ¿qué es lo que tú estás viendo actualmente, Álvaro? Tú estás viendo tú estás viendo una penetración por parte de poderes industriales a gremios de productores a nivel nacional. Eso es lo que tú estás viendo. Entonces, cuando tú te vas a las estadísticas, Álvaro, resulta ser que nosotros, para que estén claros y los telescuchas entiendan, nosotros antes de 1975, Álvaro, nosotros éramos netamente importadores de arroz. De 1975 al año 2004, estamos hablando de 29 años, Álvaro, después del golpe militar de 1968, aquí en este país nosotros éramos autosuficientes en la producción de arroz. En 29 años, Álvaro, desde 1975 al año 2004, a este país solamente se importaron 2 millones de quintales en un lapso de 29 años. Pero del año 2004 al año 2024, Álvaro, si tú sumas del 2004 a 2024, solamente llevamos 20 años, a este país se han importado 37 millones de quintales de arroz. Entonces, cuando tú vas al análisis de los datos, tú te encuentras, Álvaro, que nosotros vamos para atrás. En los últimos gobiernos, que la política agropecuaria hacia el sector arroz ha sido en beneficio de un solo elemento de la cadena de producción. Entonces, aquí se han gastado 850 millones de dólares en un subsidio que nunca, por un lado, llegó al productor y por el otro lado, nunca llegó al consumidor. Entonces, aquellos que ahorita, por las medidas que nosotros, porque aquí hay que explicarle, Álvaro, que el gobierno de Nito se dio la tarea de dividir a los productores. En el último año, 2 años, se crearon organizaciones, personerías jurídicas que entregó el gobierno de Nito para dividir a los productores de este país. Y se han creado 2 grandes grupos de organizaciones. Entonces, hay un grupo que está siendo totalmente desinformado y que está pensando que las medidas que está tomando el actual gobierno son medidas que van en detrimento de ellos, y eso es lo que nosotros tenemos que aclarar. Nosotros, Álvaro, los dirigentes que tenemos décadas en esto y que hemos estudiado este tema a profundidad y que somos conscientes, aplaudimos 100% la medida que está tomando el presidente José Raúl Mulino, porque son medidas que acaban con el desorden, el relajo y el juegavivo que había en el negocio del arroz. No puede ser, Álvaro, que aquí durante los últimos 20 años se haya importado 37 millones de quintales de arroz y que de 1975 al año 2004 nosotros, si acaso, importamos 2 millones, porque la política de los gobiernos desde 1975 hasta el año 2004 era tan positiva que la producción de arroz nacional abastecía al mercado. Oiga, Omar, ¿qué es lo que está pasando? Una pregunta. Ahora que se liberó el mercado, porque ya no hay regulación de precios, pero se sigue pagando el subsidio hasta abril, el gobierno va a comprar arroz a través de Lima a los molineros, ¿a qué precio? Y si si ese precio, explíqueme qué pasó con el subsidio, no le llaman subsidio, le llaman, ¿cómo que le llaman? Álvaro, ahí, mira, escucha, tú bien lo has dicho. El gobierno pasado mantuvo la disparatada de programa de subsidio, compensación al productor, pero un subsidio al consumidor. Recuerda que es un tema un poquito complejo que ya lo hemos conversado. Sin embargo, hay que hacer un corte. No se puede continuar toda la vida con este tema. Entonces,
el control de precios, más que una ayuda, fue una distorsión, tanto para el consumidor, porque el consumidor se vio afectado porque el arroz de primera desapareció. Fue una distorsión para el productor, porque el productor quedó entre los proveedores que le venden insumos a los productores, y quedó entre el industrial que le compra el arroz. Y también para el industrial, que a mi concepto fue el que más se benefició de esto, también causó otro tipo de distorsión en el área de ellos, porque eso provocó, Álvaro, que cayeran en un ciclo en espiral hacia abajo, porque si tú eres industrial, Álvaro, y yo soy industrial, y a ti el gobierno crea este programa de subsidio, y yo todos los años compro cifras hipotéticas yo compro 1,000 quintales, por decir una cifra fácil de manejar, que antes del 2014, yo la compraba en $24.50. Mi capital de inversión era $24,000, ¿verdad? Entonces, si a mí el gobierno me dice, ahora ya no lo vas a comprar 24, lo vas a comprar 17, ya mi capital de inversión para comprar esa materia prima de 24,000 baja a 17,000. Yo como industrial me beneficio, porque me estoy ahorrando capital de trabajo. Y tú también, porque si tú también como industrial compras 1,000 quintales y tu capital es 24,000, y ahora tienes que comprar 17,000, te estás beneficiando. Pero ¿qué pasa, Álvaro, si yo como industrial dejo de producir porcentualmente ese arroz de primera que por resolución yo tenía la obligación de entregar al pueblo? Porque creo que esto inició con que los industriales tenían que reportarle un 48%. Entonces, si yo dejo de producir arroz de primera, tú como industrial te vas a ver obligado también a hacerlo, porque esto es una competencia de mercado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la disparatada ley esa que creó el presidente Varela, lo único que hizo fue crear un caos en algo que desde el 1975 hasta el 2004 funcionó y caminaba y andaba bien. Entonces, lo que hemos aprendido en esto, que el Estado, cuando mete la mano en la libre oferta y demanda, la entorpece y causa es un catalizador para que pulule la corrupción, como lo hemos venido viendo en los últimos 10 años. Entonces, por terminar esto no es fácil. Vaya a hacer un corte, hacer una segmentación para que esto termine, no es fácil. A este gobierno le ha tocado tomar esa decisión. Claro está, van a haber un grupo de industriales que en este momento tienen un arroz que ya fue que ha sido subsidiado, y que ahora les va a tocar venderlo con la apertura de la libre oferta y demanda, y se van a beneficiar. Pero es que no existe otra forma. No existe otra forma de terminar este problema, de quitar este dolor de muela de una forma perfecta. La culminación del control de precios, la estupidez del control de precios, tiene que terminar de forma abrupta para poder que el río nuevamente entre en su cauce. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que hay un grupo de personas muy poderosas en este país, que sus márgenes de utilidad van a volver a la normalidad. Y ese grupo se está dando a la tarea de desinformar a muchos productores de este país y de hacerles ver de que nosotros vamos a desaparecer, cuando es totalmente lo contrario. El sistema se tiene que normalizar. Tenemos que volver a antes del 2014, que era una economía del arroz sana, en la cual el productor producía, le entregaba el arroz al industrial, el industrial en menos de 10 días o 15 días le pagaba al productor, y el industrial ventilaba el arroz y vendía el arroz a precio del mercado, Álvaro. Miren, el país tiene que entender, y la clase política tiene que entender, que la medida de control de precios que estableció Juan Carlos Varela por llevarle supuestamente un arroz más barato al pueblo, lo único que provocó fue una comida muchísimo más cara al pueblo y una escasez del producto
que comían las personas más humildes de este país. Entonces, este país ha aprendido en carne propia que no existen caminos cortos, no existen atajos. Tenemos que trabajar, el gobierno tiene que incentivar la producción y tenemos que ser competitivos para que tanto el pueblo como los industriales y los productores se beneficien, Álvaro. Una economía sana es donde todos los elementos que componen un sistema de producción se ven beneficiados. Pero no puede ser, Álvaro, que en este momento hayan productores, pequeños, medianos productores, que no han podido cobrar esa compensación, Álvaro, y que por otro lado el Estado tenga que estar viendo, rasgando, de dónde saca un dinero hacia un programa de control de precios que no beneficia a nadie, solo a los más vivos. Entonces, Álvaro, en este país del año 2004 al año 2024 se han importado 37 millones de quintales de arroz. En los últimos 5 años se importaron más de 10 millones de quintales de arroz, Álvaro. Que este gobierno, en vista de que no se le está entregando arroz de primera, haya tomado la decisión de importar 60,000 quintales, que ahora la industria dice que los tiene, de arroz de primera, ni siquiera arroz especial, porque es el arroz que está escaseando en los supermercados. Que salgan productores e industriales a decir que el gobierno está atentando contra la seguridad alimentaria, cuando lo que está haciendo es garantizando el arroz de primera a las clases más humildes, es una desinformación. Y nosotros tenemos que ser honestos y tenemos, Álvaro, 60,000 quintales no equivalen ni siquiera 60,000 quintales en 6 meses no equivalen ni siquiera al 3% mensual de lo que este país consume. Y tú estás viendo las largas filas. Entonces, esos mismos compañeros que están diciendo que es incorrecto que Lima traiga 60,000 quintales, son los mismos compañeros que durante 5 años que aquí se trajeron 8,1 millones, no lo cuestionaron y no lo criticaron. Entonces, yo le hago un llamado a los productores de este país, a los compañeros, que no nos dejemos utilizar, que estamos ante un gobierno que ya está entendiendo el rol histórico que tiene que desempeñar y que ya ha tomado 2 medidas que nos dan a nosotros luces claras de que quieren hacer las cosas bien. La salvaguarda que emitió el Ministerio de Comercio e Industria para habilitar el arancel del 90% para protegernos es una medida que solamente el general Omar Torrijos se atrevió a tomar en este país. Y la medida de eliminar el control de precios después de 10 años de desangramiento de los recursos estatales para beneficio de un solo elemento que compone la cadena de producción es otra medida que hay que aplaudir, porque es una medida bien difícil de tomar y que solamente personas de Estado se atreven a tomar, porque hemos tenido 2 gobiernos, en los últimos 2 gobiernos de Varela y de Nito, en vez de eliminar la ruptura que había en la cañería de agua, lo que hicieron fue pegarse a esa cañería para robar. Oiga, y crearon un concubinato muy fuerte en este país durante los últimos 10 años. Para cerrar, se habla de mala utilización de la compensación o subsidio. Se habla de que había gente cobrando subsidio o compensación que no tenían ni siquiera terreno. Se habla de que había gente que recibía subsidio por leche y no tenía ni vacas. Pero Álvaro, hay denuncias. ¿A quién hay que denunciar, señor Omar Williams? Mira, yo te voy a decir que en Estados Unidos, en países donde la justicia es por lo menos un 95% eficaz, personas como Augusto Valderrama ya deberían estar en el calabozo. Personas como Juan Carlos Varela ya deberían estar en el calabozo. El presidente Cortizo fue un orquestador de esto. Aquí, Álvaro, la fiesta que hubo con los recursos públicos no tiene nombre.
mientras el pequeño productor tenía que esperar meses. A la fecha, aquí hay cualquier cantidad de productores que no han podido cobrar su compensación del año pasado y ya están a mitad de cultivo si es que ya no cosecharon. Álvaro, aquí estamos hablando de 850 millones que aquí no hubo fiscalización. Y yo, Álvaro, reiteradamente denunciaba esto. Álvaro, ¿tú te imaginas un pequeño productor que está trabajando de forma honrada? El país tiene que entender que la producción de arroz, más que abrir un huequito en la tierra y echar un grano para que nazca una planta, la producción de arroz es un tema de logística y planificación, organización, algo complejo. Los productores de este país se encuentran con problemas de caminos y, Álvaro, los caminos, tú te metes por un camino de producción en este país y tú cortas una llanta de tu carro. Sí, así es. Nosotros no tenemos caminos de producción. El productor tiene que levantarse a las 3 de la mañana para ver cómo carajo arregla tu equipo, porque las utilidades de los productores en este país han sido succionadas por políticas mal llevadas de los gobiernos. Bueno, Álvaro, entonces molesta que quieran coger a los compañeros de tonto, y yo le hago un llamado bien claro a esos elementos de la industria que están tratando de penetrar a las organizaciones, que están tratando de controlar la cadena, porque, Álvaro, la cadena agroalimentaria en los últimos 10 años, ahí se decidía lo que el ministro de turno pedía. En la cadena, yo dejé de participar en varias cadenas porque me frustré. Ahí hubo una cadena, Álvaro, hace 2 o 3 años, donde nosotros votamos en contra de una importación y el ministro Valderrama agarró a los compañeros y los metió en un cuartito, y después cuando salieron votaron a favor. Y los compañeros saben eso. Bueno. Entonces el problema, Álvaro, no solamente depende del gobierno resolverlo. El problema depende de que nuestros dirigentes a nivel nacional tienen que estar claros si van a apuntar la escopeta hacia el verdadero enemigo o van a apuntar la escopeta hacia el pecho. Porque ya nosotros estamos muy viejitos para estar en este relajo. Bueno, Omar Williams, siempre compartiendo con nosotros el análisis y también las denuncias en torno a lo que pasa en el sector agropecuario. Antes que se me olvide, yo quisiera utilizar tu plataforma, Álvaro, porque es que nosotros tenemos que, todas las personas que se vieron afectadas por las medidas que tomó el ministro Valderrama, nosotros nos vamos a organizar para presentarle las acciones penales y pertinentes a este señor. Porque no puede ser que este señor ande por ahí alegre, aquí no ha pasado nada, porque él tiene un paraguas bien grande en este país que todos conocemos, que lo protege, y que ese paraguas grandísimo que tiene, que es una empresa poderosa, los tentáculos penetran y llegan a distintos gobiernos. Pero nosotros vamos a interponerle las denuncias penales a este señor, que es un sinvergüenza, porque él es responsable de que este problema se haya agudizado. Muy bien, gracias, Omar Williams. Vámonos a Chiriquí con información con Rubén Darío Concepción, nuestro colaborador en Chiriquí, y retornamos porque también tenemos entrevistas desde Puerto